Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8, tomaremos como referencia y base, por supuesto, a lo que estaremos hablando en el día de hoy. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta hora, dando gracias primeramente, pues nos ha permitido poder estar aquí, adorarle, exaltarle. Y ahora, Señor, le pedimos que hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Edúquenos, enséñenos, guíenos, diríjanos y traiga sobre nuestra vida, Señor, un despertar. En el nombre de Jesús pedimos en esta hora que esa gracia divina suya sea derramada sobre cada uno de sus hijos. Para la gloria de Dios, amén. Y amén, Señor. Aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy, usando como título, un espíritu firme. Un espíritu firme. Cuando leemos estos versículos, entendemos por una lógica que el retroceder nos hará perder primero la visión de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea de nosotros. Ahora, no solo se pierde la visión de lo que Dios desea o el propósito de Dios cuando retrocedemos, sino que también, lamentablemente, perdemos la visión de Dios mismo. O sea, dejamos de ver a Dios. Y eso es uno de los problemas que está marcándose fuertemente en la vida de muchos creyentes. Entonces, se supone que debemos hacer la visión de Dios o cumplir la visión de Dios, pero al mismo tiempo debemos tener muy claro quién es Dios en nuestra vida. El ver, el conocer a Dios nos libra de todo temor. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted ve a Dios, los temores se van, los temores no existen. Porque la presencia de Dios le da a usted en su vida, por supuesto, esa fe genuina, firme de lo que vamos a hablar hoy día. Si yo entonces guardo una buena relación con Dios, una buena relación con mi Padre, de tal manera que en toda situación yo pueda honestamente decir que Jesús está conmigo en esa situación, entonces no tendré ninguna razón para tener temor, para tener miedo, porque tengo a Jesús conmigo. Recuerde lo que el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Por lo tanto, entonces entendemos inmediatamente que si nosotros sabemos, conocemos, entendemos que el Señor está con nosotros, no debiéramos tener ningún temor. Más aún cuando la Escritura dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Pero en una caída, en un desliz, en un pecado, en una transgresión, nosotros somos los que lo dejamos a Él.
No es que Él nos deje, sino nosotros lo dejamos a Él. Y así perdemos lamentablemente nuestra visión de Dios. Este es uno de los problemas que ocurre mucho. El proceso de regresar a Dios no siempre es fácil, pero lo podemos lograr. Y en la palabra de Dios encontramos todas las directrices para que nosotros podamos volver a la comunión con el Señor. Hay muchos pasajes que podríamos utilizar en esta mañana, pero creo que usted conoce muchos de esos. El hecho de que Dios dijo que nada sería imposible para mí, que nada sería imposible para usted, implica entonces, sin lugar a dudas, que nosotros vamos a encontrar situaciones, conflictos en la vida espiritual que parecen total y absolutamente imposibles. Pero sin duda lo podremos lograr con la ayuda de Dios, porque Dios estará con nosotros. Nada será imposible para usted si anda con Dios. Es una frase que debemos nosotros entender. Nada será imposible para mí o para usted si andamos con Dios. Claro, entendemos que se requiere, por supuesto, una dedicación y una determinación también, que nosotros tenemos que entender que no podemos detenernos hasta obtener la victoria en el Señor. No podemos ceder ante la prueba, no podemos ceder ante la tentación, no podemos ceder ante los conflictos, sino que permanecer firmes, confiando plenamente que Dios está con nosotros. Ahora, esta habilidad para perseverar y este compromiso interno que nosotros debemos tener para esa guerra y también para la oración, que de alguna forma caracteriza a aquellos que la Biblia menciona, por supuesto. Dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Esa afirmación creo que se ha perdido dentro de la iglesia cristiana, porque lamentablemente hoy día muy pocos hacen esfuerzos para tener una comunión real con el Señor. Hoy todo el mundo busca la solución de algún problemita, alguna situación, algún conflicto, y luego se separa de Dios. No tiene una constante relación con Dios. Y eso dificulta entonces el hecho de que nosotros podamos salir victoriosos en todas las batallas o luchas o presiones que vengan a nuestra vida. La estabilidad no está en la gran parte de la iglesia. O sea, la gran mayoría de la iglesia no es estable en su vida espiritual, no tiene un espíritu firme. Y lo que Dios desea es que nosotros tengamos un espíritu firme, que no nos dobleguemos ante la presión, ante los problemas o ante los conflictos. El problema pasa a veces que cuando oramos y si Dios no viene a nosotros, o sea, si Dios no viene corriendo con la respuesta a los pocos minutos de haber orado, se olvidan de esto y lo dejan y buscan otra fuente de ayuda. ¿Se ha fijado usted que la mayor parte de los cristianos, cuando tienen un problema, se presentan ante el Señor unos 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, no lo sé? Y luego de eso, como no vino la respuesta, en media hora después van a tocar la puerta de algún amigo, hermano, familiar para pedir ayuda. Porque no esperan que Dios obre, porque en realidad ellos quieren algo rápido y no entienden que la voluntad de Dios está primando allí y deben confiar que Dios hará. Debemos entender esto. El poder de una nueva consagración, el poder que debe haber en la vida de un cristiano, debe ser que debemos orar hasta tocar a Dios. Y al mismo tiempo, que Él vuelva a ser real para mí, en mi vida, y yo lo pueda ver. Y que entienda yo que Dios está disponible para mí, que está disponible para usted. No es que Dios no lo oye, no es que Dios no lo escucha, no es que Dios se olvidó de usted. Dios está disponible para usted y por supuesto Dios se hace real en su vida. Ese es el poder de una nueva consagración. Cuando miramos la historia, miramos la Biblia y también miramos un poco de la historia que ha sucedido en los años pasados, en los siglos pasados, todo avivamiento en la historia ha venido cuando alguien tuvo una nueva visión de Jesús.
cuando alguien tuvo una nueva experiencia con el Señor Jesús. El avivamiento se ha perdido en las mentes de hombres cuando, no sé cómo llamarle, cuando codifican sus creencias. Porque normalmente nosotros vamos codificando nuestras creencias y vamos viendo qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es importante, qué no es importante, y vamos viendo todo eso. Y ahí es cuando nosotros ponemos un punto final en nuestros conceptos. Y ya no recibimos de Dios esa revelación fresca, progresiva, que va en crecimiento. Nosotros le ponemos un nivel a la revelación y de ahí para arriba no pasamos, porque para nosotros en nuestro pensamiento eso es todo lo que podemos conocer de Dios. Y Dios quiere revelarse cada vez más. Me impresiona mucho la palabra de Pablo o la frase de Pablo cuando él dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cuando vemos que él lo está diciendo, el apóstol Pablo, que ya había fundado iglesias, que ya había escrito epístolas y sin duda había escrito cartas que eran fundamentales en la fe cristiana, y él dice a fin de conocerle. Entonces dice, pero ¿cómo Pablo aún no conoce a Dios? Él está diciendo en realidad, aún tengo mucho que conocer de Dios. Entonces, cuando hablamos de la revelación que Dios trae a nuestra vida, nosotros a veces le ponemos freno, le ponemos no sé cómo llamarle, un nivel, y hasta ahí llegamos y no podemos recibir una revelación fresca y progresiva de Dios o de Cristo. El avivamiento entonces viene a través de personas cuya manera de pensar no está enmarcada por toda esta tontería religiosa que a veces se manifiesta. Jesús nunca fue religioso. Los religiosos ya sabemos lo que hacían: detenían, frenaban, estancaban, discutían, peleaban, hacían todo aquello porque les molestaba lo que Jesús hacía. Sobre todo cuando Jesús decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Ellos ardían de rabia por lo que Jesús hacía, porque su religión tenía un nivel, pero Dios está por sobre todo nivel que el hombre pueda poner. Él mismo dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. O sea, nosotros podemos tener una revelación de Cristo, pero nunca podremos pensar que hemos recibido toda la revelación de Dios. Lo más difícil para cualquier persona es aceptar ideas que no son de su propio medio o su propia autoría. Nosotros tenemos ideas, tenemos pensamientos, tenemos filosofías, si podemos llamarlo también, en formas, maneras de las cuales deben hacerse las cosas, y pensamos que eso es lo que debe ser, pero el problema está ahí. Las ideas no nos pueden limitar. Ahora, a ver si lo puedo explicar. Es difícil, por ejemplo, para un bautista pensar en algo más que no sea bautista. También es difícil para un católico romano pensar en algo más que sea el catolicismo romano. Para un pentecostal igualmente es difícil pensar más allá de las barreras que han sido puestas, ya sea por su iglesia, por su organización en particular. Será difícil pensar más allá de eso. Pero el avivamiento siempre ha venido a través de gente que puede romper sus moldes religiosos y puede dejar que Dios se glorifique, que Dios se manifieste, que Dios obre, que Dios haga cosas extraordinarias y aún más se revele a nuestra vida. Cuando Dios estaba por llevar a cabo la reforma, Él cautivó y llamó la atención de un monje llamado Martín Lutero, y todos hemos leído un poco de esa historia. En él encontró a alguien que podía hacer una lectura cuidadosa de las epístolas de Pablo, con una mente abierta, con una mente capaz de pensar independientemente del dogma católico romano. Porque cuando Martín Lutero leyó la escritura, ya no interpretó como interpretaba la iglesia católica, sino que interpretó como Dios le reveló. Entonces, cuando él encontró en esta palabra y con la mente abierta, el avivamiento vino. Esto es lo que acontece cuando oramos hasta tocar a Dios. Dios se revela. Y por eso leíamos al principio este pasaje.
pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, tal como le dice ahí, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, dice, quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. ¿Qué podremos recibir si dudamos? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, Santiago dijo por el Espíritu Santo que el hombre de doble ánimo es inconstante. Seguramente ha tratado usted con personas que nunca pueden tomar una decisión, ¿no? Seguramente ha hablado con personas que usted trata de predicarles el evangelio, o incluso creyentes que nunca toman una decisión. Hermano, ¿cuándo vas a tomar una decisión de servir realmente al Señor? Y nunca toman una decisión. Es impresionante, porque siempre tienen dudas en la vida. Siempre hay dudas de algo. Esto me pasa a veces con algunas personas que deciden venirse a la iglesia o asistir a la iglesia o congregarse. Y uno les pregunta, hermano, ¿usted quiere hacerse miembro de acá? No, estoy analizando todavía. Tienen dudas. Es natural, dice alguien, que hayan dudas, pero pasar toda la vida con dudas, porque la indecisión y la incertidumbre están siempre ligadas al fracaso. Cuando alguien pasa toda su vida con dudas, con incertidumbres, el fracaso va a aparecer. Ahora, no importa lo que estemos haciendo. Si hay dudas, si hay indecisión, el fracaso aparecerá. Entonces, si se trata, por ejemplo, de una ama de casa o de un esposo trabajando en una oficina, llevando, no sé, un negocio o realmente haciendo la obra de Dios, la indecisión y la incertidumbre siempre están ligadas al fracaso. Ponga ejemplos en esas áreas, con lo que quiera, y usted se va a dar cuenta que siempre está ligado al fracaso. Ahora, en este mensaje quiero mostrarte que hay algunas cosas que tienen que ser fijadas en tu mente, porque si tú quieres perseverar con Dios, tienes que fijar ciertas cosas en tu mente. Sabemos y entendemos en la construcción, un constructor debe entender que hay ciertos principios que no pueden ser violados si quieres edificar una casa que por supuesto permanezca. No puedes violar esos principios porque si no la casa se va a caer en cualquier momento. Entonces debemos saber que no puede haber indecisión o incertidumbre. No puede haber eso por nuestra parte si queremos buscar a Dios. Tenemos que tener una mente y un espíritu firme. Cuando Elías apareció en escena, recordamos allá en el libro de Reyes, aparece en escena, había una mezcla de baalismo y de judaísmo en Israel. Después de 3 años de ceguera, cuando Israel fue humillado, el hombre de Dios reapareció y aparece en el monte Carmelo y retó a los sacerdotes y profetas de Baal, y lo hizo con estas palabras: el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Esas fueron las palabras de Elías. O sea, lo que él estaba diciendo en realidad era: dejen de vacilar, dejen de estar en dos pensamientos, decídanse. Si Dios es Dios, entonces sírvanlo. Si Baal es Dios, síganlo, pero no pueden seguir a los dos. Esto es, hermano querido, lo que el Señor nos está diciendo a ti y a mí. No podemos seguir a los dos. No podemos servir a Dios y a este mundo. Si tienes que tomar una decisión, tienes que hacerlo pronto. Si alguien quiere ir al infierno, puede hacerlo. Y si alguien quiere ir al cielo, puede ir allí, pero no puede ir a ambos lugares. Tú decides a dónde quieres ir, o al cielo o al infierno, pero no puedes ir a ambos lugares. Tienes que establecer tu camino. Tienes que caminar con Dios. Fija tu corazón en Dios y no dejes que nada te desvíe de lo que tú has decidido hacer. Ese es el mensaje de Dios para nosotros.
que tengamos un espíritu firme. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa lo que ocurra, nosotros seguiremos sirviendo al Señor. A veces vemos esto. La gente viene a la iglesia, viene al culto, viene a una campaña, cual sea, y la gente viene para ser sanada. Van al servicio, gritan mucho, el mensaje es real, es una buena palabra, y de pronto ellos dicen gritando, estoy sano, estoy sano. Lo hemos visto muchas veces. Lo he observado en grandes campañas donde el ambiente crea una emoción extraordinaria y pasan al frente y les imponemos manos y oramos por ellos y Dios obra milagros y son sanados y saltan y brincan y gritan, estoy sano. Testifican incluso por los micrófonos, les grabamos, aparecen en la televisión, es increíble. Pero a la mañana siguiente ya no hay gritos, están solos y el diablo los ataca y no saben ahora si ellos están sanos o no. ¿A qué me refiero con esto? Nunca van a obtener de Dios algo de esa manera, dudando. No puedes estar gobernado por las circunstancias o por las emociones. Solo debes estarlo por Dios mismo y por lo que Él diga. Si Él dijo que estás sano, estás sano. Si Él dijo que te bendeciría, te va a bendecir. Pero tú no puedes dudar. Ya sea que estés arriba o abajo, seas rico o pobre, seas frío o caliente, por decirlo así, debes estar totalmente gobernado por lo que Dios dice. Miremos a Pablo. Pablo pudo cantar y gritar en Filipos, encerrado en una cárcel. Al igual que pudo hacerlo en Jerusalén cuando fue, sin duda, alabado por todos. Y el testimonio de Pablo era: he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. O sea, tenía un espíritu firme Pablo. ¿Sabes por qué? Él estaba contento con Jesús. Él no tenía que tener cosas, no tenía que ser rico, no necesitaba de alguien que le dijera qué grande era. No. Jesús era todo para él. Y ese es un espíritu firme. Él fue impresionado por un hombre llamado Jesús camino a Damasco. No era sensacionalismo. Él no necesitaba tener una gran orquesta o un grupo de alabanza. No necesitaba un equipo de sonido ni un sintetizador, hermano querido, para ponerle onda al culto. Lo único que a él le impresionaba era Cristo, y donde quiera que estuviera era lo mismo. No importa dónde estuviera, Pablo sabía que Cristo estaba con él. Y ahí estaba encerrado en la cárcel de Filipos, con los pies y los brazos encadenados. Y Pablo decía ahí en medio de esa oscuridad: Silas, alabemos al Señor. Ese es el espíritu que va a ser vencedor siempre, hermano querido. Siempre va a vencer ese espíritu, un espíritu firme. Ese espíritu que persevera a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que cualquiera diga, a pesar de lo que parezca. Tenemos que seguir adelante creyendo hasta que la respuesta viene de Dios. Recordemos algo. Daniel pidió a Dios algo, y cuando viene el ángel después de muchos días le dice: Daniel, amado de Dios, fuiste escuchado desde el primer día, pero tuvimos un poco de problemas para llegar aquí. Pero ¿sabes? Él nunca dudó. Él siguió esperando. Aunque los días pasaron, Daniel siguió esperando. El espíritu nunca debe dudar. Un gigante en el camino no va a hacer que nos desviemos, hermano querido. Yo pertenezco a Dios, usted pertenece a Dios, Él me pertenece a mí, Él le pertenece a usted. Las promesas de Dios no son sí hoy día y mañana, no. Las promesas de Dios son sí y amén. No puede ser sí y no a la vez. No es imposible. Dios no es así. Entonces, cuando volvemos a Elías le dice al pueblo de Israel: dejen de perder el tiempo. Si Dios es Dios, entonces sírvanlo.
Pero si Baal es Dios, vayan con él, pero dejen de tratar de servir a los dos. Lo que Dios ha dicho, hermano querido, es lo que Él quería decir. Nosotros a veces tratamos de interpretar, y a veces hablo con algunos pastores y ellos tratan de interpretar la Biblia. Y hoy día con esto de las traducciones, todo el mundo busca el original hebreo, el griego. Ay, Dios mío, digo yo. ¿Sabes qué? Le digo yo, pastor, lo único que yo hago es creer lo que dice este libro. Dios no me puede culpar porque yo estoy creyendo lo que dice este libro. Si Dios dice que lo hará, Él lo hará porque Él lo ha prometido y Él es fiel y Él es poderoso para hacerlo. Entonces entendamos, hermano querido, toda palabra en la escritura, en la palabra de Dios, cada una de ellas, hermano querido, tiene un poder extraordinario. Ahora, siempre el diablo va a tratar de hacer un cuestionamiento hacia lo que Dios dice, hacia lo que Dios habla. Ninguna circunstancia puede alterar la eterna palabra de Dios, aunque el diablo trate, intente y luche para hacerlo. Y por eso es que usted y yo tenemos que tener un espíritu firme. Hay una historia en el libro de Reyes, quizás usted la ha leído o no la ha leído, no lo sé, en la cual Dios envía a un joven profeta a profetizar en contra del altar que levantó Jeroboam. El altar estaba mal. Jeroboam lo había construido porque había una división entre Israel y Judá. Y él es el rey de un lado, por supuesto, y no quiere que su pueblo vaya al gran altar de Jerusalén a adorar. Así que construyó un altar en su tierra, en su lugar, para que su pueblo lo adorara. Y eso fue incorrecto. Entonces, el gran altar de Dios estaba en el lugar correcto, en Jerusalén, pero Jeroboam había establecido su propia adoración privada, y Dios envía al joven profeta a maldecir este altar falso. El mensaje de Dios para el joven fue: no comas ni bebas, no vayas a la casa de nadie, tú solamente anda, da la profecía y sal y vuelve. No comas ni bebas, no converses con nadie. Entonces este joven llegó al altar y, como ya sabes, profetizó contra él. Jeroboam el rey trató de agarrarlo, y cuando trató de agarrarlo al siervo de Dios, su mano se secó la mano del rey. Entonces el rey le dijo: ora a Dios para que me sane. Él oró y Dios restauró su brazo y su mano. El rey estuvo agradecido y le ofreció grandes recompensas si el joven venía a casa con él. Y el joven profeta le dijo al rey: si me ofrecieres la mitad de tu reino, no vendría. Las riquezas no podían atraerlo. No, nada que el rey le ofreciera podría desviarlo de lo que Dios le había dicho. Este rey le dijo: ven a mi casa, hijo, y yo haré grandes cosas por ti. Pero él lo dijo: aunque me dieres la mitad de tu reino, yo no iría. Estoy bajo las órdenes del cielo. Entonces él no podía ser comprado. Dos jóvenes, sin embargo, vieron lo que sucedió, vieron la escena, y ellos fueron y le contaron a su padre, quien era un profeta caído. Era un profeta de Dios antes, pero había fallado, y ahí estaba le contaron lo que había sucedido en el altar de Jeroboam. El viejo profeta alistó su mula y fue a hablar con el joven, invitándolo a su casa, pero el joven rehusó, diciéndole las instrucciones de Dios, que era que no comiera, que no bebiera, que no hablara con nadie y que no vaya a la casa de nadie. ¿Sabes? El truco más grande del diablo es imitar lo sobrenatural. Entonces el viejo profeta le dijo: un ángel se me apareció y cambió las órdenes. Él me dijo que vinieras a mi casa. ¿Sabe? Muy pocas personas pueden soportar tal presión. El joven cayó, perdió su vida porque violó la palabra de Dios. Él no fue firme en lo que Dios le dijo que hiciera.
Y sabe, muy pocas personas pueden resistir tal presión cuando se nombra el nombre de Dios. Dios me dijo. Dios me dijo que te dijera. Dios me dijo que te hablara. Dios me dijo que hicieras esto. Estos pseudos evangelistas lo saben, hermano querido, y esa es la razón por la cual recibes una carta de ellos. En Estados Unidos sucede mucho, en otros países de Centroamérica también, que te dicen que Dios les ha mostrado que tienes que enviarles cierta cantidad de dinero. Y ahora que tenemos computadoras, que tenemos internet, todo es mucho más fácil, más personal. Hoy día puede ser sumamente rápido. Y pueden enviarte un mail, un fax, un WhatsApp y decir: querida Rosa, querida Ana, querida María, no importa cómo te llames, Jesús vino donde mí y me dijo que tú te deberías vender tu vehículo, tu auto, tu carro, tu camioneta y darme el dinero para la obra. Eso es una presión realmente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y tener un espíritu firme. Entonces, si Dios te habla, gloria a Dios por eso, pero tienes que tener mucho cuidado hoy día. Pablo dijo que si un ángel viniera predicando otro evangelio, sea anatema. Sea anatema. Ninguna circunstancia, nada ni nadie, ni un ángel del cielo puede alterar la eterna palabra de Dios. No puede. Santiago dijo: pero pide con fe, no dudando nada. Entonces, si queremos ser victoriosos y recibir de Dios, hay algunas cosas que debemos saber. Vamos a enfrentar algunas cosas en estos tiempos finales que son más que enfermedades, hermano querido. A medida que nos acercamos a la venida del Señor, toda clase de espíritus van a aparecer de todo lugar. Todo lo que puede ser removido va a ser removido. Y yo te quiero avisar de alguna manera que si la gente se puede desmayar, lo va a hacer. Si puede perderse, se perderá. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por la falta de conocimiento. Y yo no te hablo de un conocimiento literal en el sentido de teología. Te hablo de un conocimiento de Dios, como te decía al principio, que cuando la persona se aleja de Dios o tiene una caída o falla o deja de tener esa comunión con Dios, pierde no tan solo la visión del propósito de Dios, sino que pierde también de visión a Dios, o pierde la visión de Dios. Entonces necesitamos saber algunas cosas que, si queremos ser victoriosos en esta vida cristiana, debemos saber que estas cosas son serias y no nos debemos desviar de ellas. Ahora, en este siglo XXI los hombres han sido llevados a creer que pueden acomodarse al mundo con ciertos principios. Creen que el fin justifica los medios. Vamos a ver algunas cosas de las que por supuesto nos podemos desviar y que aunque queremos ser victoriosos, podemos desviarnos. Primero que nada, debemos saber que la victoria final de las cosas es por fe. Todas las cosas que Dios quiere que nosotros seamos vencedores o victoriosos es por fe. Sé que mucha gente dirá: bueno, ya sé esto, pastor, ya sé que es por fe. Pero puede ser que tú no sepas lo que te voy a decir. Puede que sepas, no sé cómo llamarlo, que puede que sepas que no puedes obtener nada de Dios si no es por fe, pero que no sepas lo que te voy a decir realmente en este mensaje. Escucha bien, hay más que este simple dicho. Cuando la gente dice: lo recibo por fe. ¿Has escuchado esa frase de mucha gente? Sí, amén, hermano, lo recibo por fe. Hermano, le va a ir bien, lo recibo por fe, hermano. Ahora, a todas las vidas que han obtenido logros en la Biblia se les puede adjudicar una frase simple, y esta es la clave: es por fe. Si leemos el capítulo 11 del libro de Hebreos, dice: por fe Enoc. ¿Te fijas? Por fe Moisés, por fe Abraham, por fe Sara. Y comienzas a leerlos todos, dice todo por fe, por fe. O sea, esto es un principio en la Biblia que no puede ser violado. No recibiremos absolutamente nada de Dios si no es por fe. Jesús puso
un gran énfasis en la fe. Él constantemente les decía a los que sanaba, recuerde usted las palabras de Jesús: tu fe te ha salvado. De acuerdo a tu fe será hecho. Si puedes creer, que es lo mismo, fe. Entonces, cuando vemos en la Biblia, cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó, le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. El hombre con el muchacho loco del capítulo 9 del Evangelio de Marcos le dice: si puedes creer. O sea, ahora quizás nos gustaría cambiar esto para que digan: el Señor te ha sanado. Pero no podemos quitarle eso. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Esto debemos entenderlo. Entendemos perfectamente que el Señor es quien ha sanado a la persona. El Señor es quien ha obrado el milagro. Pero el principio implicado aquí, hermano querido, es que tu fe es la que obra la bendición de Dios. Y este principio no puede ser violado. Cuando vemos a esos muchachos, amigos del paralítico, que lo meten por el techo, y el Señor dice: al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico. ¿Recuerdas eso? La fe está en todas partes en los evangelios. O sea, Dios no te va a salvar porque le des pena. Él no te va a sanar porque tengas una necesidad o una enfermedad, sino que es tu fe la que va a obrar tu sanidad. El segundo principio es que no solamente debo conocer que Dios es todopoderoso, sino que debo creer por fe que es todopoderoso en mí. Y este es un problema que la gente cristiana no entiende. No solo debo creer que Dios es todopoderoso, sino que debo creer por fe que es todopoderoso en mí. Todos sabemos que hay un Dios. El diablo sabe que hay un Dios. Él cree y todos creen que hay un Dios. Ahora, él, hermano querido, Dios lo puede hacer todo. Él es el Dios de lo imposible. Entonces, si le preguntas a un pecador si cree que hay un Dios, él te dirá que Dios puede hacerlo todo. Los demonios creen y tiemblan. Cuando Jesús estuvo en la tierra, escúchame bien, los demonios siempre lo reconocían y gritaban: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? El diablo sabe que Dios es todopoderoso. El diablo sabe que tiene que obedecerlo. El hombre que tenía suficientes demonios para ahogar a 2000 cerdos, hablo del gadareno, él dice: ¿por qué has venido a atormentarnos? No nos envíes al infierno. El diablo conoce el poder de Dios. Entonces, si quieres ser victorioso, debes ir más allá de creer en Dios y aceptar su poder. Debes saber que Dios es poderoso en ti. Es poderoso en ti. Ahí es donde Moisés tuvo problemas. Miremos esta historia a ver si ojalá pueda entenderlo. A menos que yo sepa que Dios va a hacer lo que Él ha prometido en la palabra y que lo va a hacer a través de mí, voy a dudar. Y al hacerlo voy a perder. Porque si yo no entiendo que Dios lo va a hacer a través de mí, lo va a hacer Él, pero a través de mí, si yo no entiendo eso, entonces vamos a fracasar. La mayoría de las personas enfermas que vienen no son sanadas porque no lo ven así. Esta fue la controversia de Moisés con Dios en la zarza ardiendo, recuerda. Aquí es donde estaba su problema. Dios le decía a Moisés: ven y te enviaré y tú vas a liberar a mi pueblo. Parafraseando los versículos. Tú vas a liberar a mi pueblo. Dios no le dijo a Moisés: anda a Egipto y ora para que yo libere a mi pueblo. Anda a Egipto y ayuna para que yo libere a mi pueblo. Él le dijo: anda y sácalos. Sabemos que es Dios quien lo hace, pero yo debo saber también que Dios está en mí. Si has nacido de nuevo, Él está en ti.
Dios le estaba diciendo a Moisés: he venido y te voy a enviar a liberar a mi pueblo. Moisés estaba diciendo: yo sé, Dios, que tú lo puedes hacer, pero no a través de mí. Eso es lo que estaba diciendo Moisés. Es que no puedo hablar, es que yo no tengo la capacidad, es que te estoy diciendo que yo lo voy a hacer a través de ti. Recuerda a Jeremías cuando le digo: Señor, soy niño, no sé hablar. No digas que eres un niño, porque yo pondré mis palabras en tu boca. La cuestión era si Moisés iba a apropiarse o no del poder de Dios y ser obediente a la fe. Moisés fue, Moisés liberó al pueblo y el Espíritu Santo registró lo que él hizo y dice: por fe Moisés, dice. Wow. Entonces él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él se dio cuenta que el poder de Dios estaba dentro de él. Ahora te pregunto, hermano querido, ¿te das cuenta que el poder de Dios está dentro de ti? Él habita en nuestra vida. Somos el templo del Espíritu Santo. Mira quién tienes adentro. El templo del Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Sabes, muchos han luchado. Tienen problemas en sus casas, tienen problemas en sus matrimonios, algunos problemas en su cuerpo, muchas dificultades, están cargando situaciones difíciles. Han visto el obrar de Dios en sus vidas, pero se han chocado con algunas cosas que aparentemente no van a ceder. Si nosotros buscamos, hermano querido, la fuente de nuestra debilidad en ejercer esa fe autoritaria, esa fe firme, encontraremos que nuestra vitalidad espiritual es disminuida si no lo hacemos. El fracaso va a aparecer de no asirnos valientemente de esa fe en Cristo Jesús, de que Él está en mí. ¿Sabe? Nadie tiene que ir al cielo para traer al Señor aquí. Cuando tú te arrodillas, cuando tú hablas con Dios, Él no está a millones de kilómetros de distancia. Él está dentro de ti. ¿Me estás escuchando? Él está dentro de ti. Y es algo que todos sabemos, pero parece que no lo entendemos. Él está dentro de mí. Yo puedo hablar con Él donde quiera que esté. No tan solo aquí en el templo. Puedo hablar en la calle, puedo hablar en el campo, puedo hablar en el vehículo, puedo hablar en mi casa, en mi cuarto. Él está aquí dentro de mí. Entonces, ¿cómo encontrar a Dios de una manera real? Tú estás buscando afuera. Tú debes encontrarlo dentro de ti. Él está en ti y has nacido de nuevo. Él habita en nuestro corazón. Entonces la debilidad de nuestra fe es nuestro fracaso. Debemos agarrarnos valientemente del hecho de que Cristo vive dentro de nosotros. Ya sea que usted esté en un avión aquí volando en Chile, o que vaya hacia América Latina o América del Norte, o que vaya a Europa, Cristo vive en usted. El poder está en el reconocimiento de esa unión interna con Cristo. Por eso es que mucha gente se descarría cuando se aleja un poco del lugar de reunión, del lugar de congregarse. O sea, si se va a trabajar afuera de la ciudad o se va a trabajar a algún lugar distante, se enfría, se aleja de Dios porque piensa que Dios está en el templo. Hoy tanto tiempo que quería llegar aquí. Cuando tienen a Cristo en su vida, donde quiera que vayan, allí está el Señor con ellos. Entonces el poder está en el reconocimiento de esta unión interna con Cristo. Estoy hablando de un espíritu firme frente a los problemas que vienen contra nosotros. ¿Sabe? La habilidad para permanecer está en el conocimiento de una unión interna con Cristo. Si tú sabes que Jesús está en tu vida, eso cambia todas las cosas. El que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Pablo lo dijo. Y podríamos nosotros preguntar, ¿puede otra cosa describir en forma más real esta unión?
Dice Pablo hablando de esto, el que se une a una ramera es un espíritu con ella. El que se une al Señor es un espíritu con Él. O sea, el que viene contra mí, si estoy unido con Cristo, viene contra Él. El que viene contra mí, si estoy unido a Cristo, vendrá contra Él. Yo sé, hermano querido, que el que venga contra usted, el que venga contra mí, no podrá vencer a Cristo. Así que permanezco con mis lomos ceñidos, erguidos en la verdad, en la fe de Dios, confiando plenamente que Cristo está conmigo. ¿Te recuerdas la pregunta que le hace Pilatos a Jesús? Pilatos le pregunta, ¿qué es la verdad? Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Y esto es, hermano querido, esto me da el poder para pararme y no dudar frente a lo aparentemente imposible. Podemos ver muchas cosas que son imposibles para nosotros, pero Cristo está en mí. Y Él es el Dios de lo imposible. Cuando estemos en situaciones que parecen sin esperanza y que no vamos a vencer, levántate. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Erguíos vuestros lomos. Ahora, levántate en tus lomos ceñidos con la verdad, sabiendo que Él está contigo. Es esto, hermano querido, lo que me da el poder para permanecer firme. Porque el que duda, como decía Santiago, es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tú no eres así, yo no soy así. Estamos firmes en el Señor. Déjame cerrar este mensaje si puedo hacerlo, terminar con él. Nuestra unión con Cristo significa que tenemos su mente. Recuerda lo que Pablo dice a los Corintios, que todos pensemos una misma cosa, sintamos una misma cosa. Nuestra unión con Cristo nos hace tener su mente. La Biblia lo dice en forma sencilla, el Espíritu Santo en nosotros es la mente de Dios. El que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios que revela esas cosas a nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo las conocemos? Con tu mente. Tenemos la mente de Dios y el poder de Dios. Si Él sanó a los enfermos, nosotros también lo podemos hacer. Por eso Él dijo, mayores cosas que estas haréis. En vista de que todo el poder está en Él, en Jesús, y Él está en mí, tenemos poder y debemos agarrarnos de ello por fe. Yo debo venir al conocimiento de una manera, no sé, valientemente declarada, de una forma en la cual yo pueda vivir enfrentando la situación y no arrancando de ella. Cristo en mí es todo el poder de Dios en mi vida. Es absolutamente esencial que reconozcamos dónde estaba Cristo cuando hizo esta declaración. Él estaba por irse al cielo, listo para regresar. Él sería, por supuesto, recibido en gloria. Y recuerda lo que le dice a los discípulos, pero recibiréis, ¿qué cosa? Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, que si usted es un hijo de Dios, tiene a Cristo en su vida a través del Espíritu Santo, ¿qué tiene? Poder. Y el problema es que mucha gente flaquea en su fe y piensa que Dios está tan lejos y que Dios me abandonó y que Dios, cuando Él está aquí en nuestro corazón, si le recibimos un día, aunque hayamos tenido conflictos o problemas, y como el mismo Pablo lo decía, aunque seamos derribados, nunca seremos destruidos, perseguidos pero no desesperados, o sea, desamparados. Dios está con nosotros. Jesús es un hombre glorificado y Él dice, toda potestad me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Él sigue obrando aquí a través de ti, a través de mí, a través de nosotros, a través de la iglesia. Él fue crucificado, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Él se presentó delante del Padre y fue aceptado por Él, y ahora es el primogénito de una nueva raza. Él dice, este poder me ha sido dado a mí, dice Jesús.
Y Él es lo que debemos entender. Cristo está en nosotros, Cristo está en ti, Cristo está en mí. El Todopoderoso está en nuestra vida. Y todo el poder está dentro nuestro. Y en este punto es donde la fe debe pararse y no debemos dudar. Tener un espíritu firme y saber que el Señor está con nosotros y que Él va con nosotros. Y sin duda nosotros teniendo una comunión con Él, entonces Dios obrará cosas extraordinarias a través de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, mi hermano, en esta hora, por favor, póngase de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Jesús. Maravilloso eres, Padre. Padre mío, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia hoy, Señor, dándote gracias por esta palabra, agradeciendo, Señor, que tú nos hables de esta manera. Oh Jesús, saldremos diferentes de este lugar. Nos iremos a casa en forma diferente, Señor, con convicciones, con firmeza, Señor, en nuestro espíritu. Oh Señor, a pesar de los problemas que podamos estar viviendo, Señor, más grande eres tú que todo aquello. Más poderoso eres tú que todo aquello, Señor. No importa las enfermedades y dolencias, tú tienes el poder para sanar, para restaurar, para libertar. Padre, trae tu presencia leído un poco sobre tus hijas, Señor. Que cada hermano, hermana aquí presente y los que están a través de estos medios de comunicación sepan que tú estás en ellos, Señor, y tú tienes todo el poder y toda la autoridad. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos, Señor, y ministrar nuestros corazones hoy. En el nombre de Jesús, Señor, lo agradecemos. Aleluya, para tu gloria. Bendito eres, Señor Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, y llévales, oh Dios amado, y más allá, que tomen una decisión de buscarte, una comunión íntima contigo, Señor, para poder ver tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, Señor, aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.